aquí este fiel servidor para ofrecerles algo más de este problema. Sí, señor. Algo más de este problema. Porque este problema que vieron en probabilidad sintética 110 en el video anterior no terminó, era el punto A simplemente. Muy importante dentro del contexto de ejercicios de examen, inclusive de final, ya que se nos aventura un final dentro de poco. Más allá de lo que tengan que rendir parciales o recuperatorios, pero bueno, podría ser de parcial, de final, podría ser un examen en general. Y el problema que presentamos en pantalla tenía que ver con probabilidad condicional, ¿no? Y con Bayes. Cabe destacar que, de nuevo, ¿no? Dentro del repaso, que cuando a mí me piden la probabilidad conjunta, en este caso mayorista y deudor, uno aplica la definición, ¿no? Que es esta. O sea, la M de mayorista sería la veces de A de la fórmula y la D de deudor sería la B de la fórmula. Bueno, uno aplica esta fórmula y genial. Ahora, puedo aplicar la otra, esta de acá abajo. Es decir, cambio de roles. A pasa a ser B, B pasa a ser A, es al revés, ¿no? Es equivalente a esta. En realidad son iguales, porque A intersección B es lo mismo que B intersección A, porque el orden de los conjuntos en la intersección no altera el resultado. O sea, A intersección B es lo mismo que B intersección A, por lo tanto, esta probabilidad es igual a esta probabilidad, me quedan los dos miembros iguales. Obviamente, si los dos miembros me quedan iguales, los dos segundos miembros son iguales, y cuando igualo los segundos miembros, obtengo la segunda ley de Bayes, la que mencioné el video pasado y no la usé, y la que usé en muchos videos anteriores. Pero bueno, más allá de eso, pues usaré esta o esta, son equivalentes, dan lo mismo. Y si en todo caso utilizo este de acá abajo, bueno, A sería deudor y el B hace las veces de mayorista, cambio de roles. Entonces vamos a ver una expresión parecida, pero al revés. La probabilidad de que sea deudor sabiendo que es mayorista, probabilidad de que sea mayorista. Ahora, uno dice, ¿utilizo esta expresión o esta? Ah, bueno, esto acorde a los datos que tengamos en el problema. Podría usar esta o esta. En las dos expresiones tenemos dos incógnitas. Esta probabilidad condicional y esta. Esto lo tenemos, ¿no? De datos. Pero tenemos estas dos probabilidades condicionales que ni idea. Entonces uno dice, bueno, ¿qué utilizo? ¿Esta expresión o esta de acá abajo? Bueno, todo acorde a los datos que tengo en el problema. Entonces, siempre en problemas que tengan que ver con probabilidad condicional, uno se juega a la primera y segunda ley de Bayes. La primera ley de Bayes era la ley de probabilidad total, que tiene que ver con esto, ¿no? Que si es deudor y minorista, o deudor digamos, es deudor y mayorista o deudor y minorista. O sea, el deudor puede ser mayorista o minorista, pero no puede ser minorista y mayorista al mismo tiempo, por eso estos dos conjuntos son disjuntos. Y a la hora de calcular la probabilidad de la unión de estos dos conjuntos disjuntos, la probabilidad de doble unión de conjuntos disjuntos es igual a la suma de sus probabilidades respectivas. Esto es la definición de probabilidad conjunta, esto también. Y me queda esta expresión que es la probabilidad total de que sea, de que sea deudor, no defectuoso, ¿verdad? Y eso lo tengo de dato, que es el 30%, 0,30. Bien. Cuando yo hago esto, me doy cuenta de lo siguiente, que de esta ecuación puedo despejar la probabilidad de que sea deudor sabiendo que es mayorista. Y ahí despejo, que yo lo hice rápidamente en el video pasado, esto da 0,14, esto es este término, este 0,14 está sumando, pasa restando a esto, queda 0,16, esto que está multiplicando pasa dividiendo, y me queda la probabilidad de que sea deudor sabiendo que es mayorista. Entonces, cuando calculo eso, me doy cuenta que la que me sirve es la de abajo, no la de arriba. ¿Me explico? Sí, se Entonces, entiende. uno a priori, de antemano, de movida, no sabe si me va a servir esta presión o esta. Después me fijo, después voy procesando. Usé Bayes que me salva un poco el tema del problema, porque cuando yo despejo de acá me doy cuenta que este factor está acá. Entonces, no me sirve esta de arriba, me sirve la de abajo.
Pero yo planteo las dos, después me fijo cuál me sirve. Lo aclaro porque uno a priori no sabe cuál de las dos expresiones me va a servir de la probabilidad conjunta. Bueno, ya está, una vez que calculé esto, hay que hacer la cuenta, claro, lo meto acá, multiplico por 0,80, listo, soy feliz, y eso me va a dar la probabilidad de que sea mayorista y deudor. Muy importante el problema. Vean el video anterior también, repásenlo. Vamos a hacer el punto E del mismo. Sí, vamos a compartir pantalla, por supuesto. Acá estamos con el problema. El punto A ya está resuelto. Que vean el video anterior, recién lo repasamos a la ligera. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a ir por acá abajo. Vamos a hacer. Para ir para abajo. Ahí está, punto B. El punto B dice: ¿cuál es la probabilidad de que un cliente seleccionado al azar esté al día en sus pagos o sea minorista? ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente seleccionado al azar esté al día, o sea, no deba deuda, no tenga deuda, o sea minorista? Ajá. Acá hay una O. Sí, gramaticalmente hay una disyunción. Una disyunción gramatical es la O. Acá me está diciendo o una cosa o la otra, pero esta O es una O incluyente, ¿eh? O incluyente significa que puede ser una persona, un cliente seleccionado al azar, que no deba deudas y que sea minorista. Podrían darse los dos hechos a la vez. ¿Mm? Por eso esta O es una O incluyente. No es un o bien. El o bien es todo lo contrario. O bien una cosa o bien la otra. Significa, el o bien significa o bien una cosa o bien la otra. O sea, que no tenga deuda, o sea, o bien no tenga deudas o bien sea minorista, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Pero acá hay la O gramaticalmente, ¿no? La O gramaticalmente como disyunción es una disyunción incluyente, o sea, una O incluyente. Pueden darse los dos efectos a la vez. Pero acá hay una O. Y la O en conjunto se interpreta como la unión de conjuntos. O sea, la unión de dos conjuntos, de los que no deben deuda, los que están al día, y los que son minoristas. Entonces tengo que calcular la probabilidad de la unión. La probabilidad de la unión de que no deba deuda, unión que sea minorista. Y tengo que calcular eso. ¿No está? Mientras tanto lo van pensando. Ahí está el puntero láser indicando el punto B del problema. Yo voy borrando. Y hay que tener cuidado a ver de no borrar algo que nos... Bueno, no, ya tengo todo. Así que cualquier cosa, bueno, de alguna forma podemos volver atrás, pero ya tengo todo el punto A calculado. No sé si voy a usarlo del punto A, pero no lo sé. Simplemente voy a, voy a poner el enunciado del problema. Igual ya está el punto A procesado. Pueden volver atrás el video y ver con lujo de detalles todo el cálculo. Bueno, entonces, yo voy a borrar esto porque, bueno, tengo que borrarlo. Qué sé yo. No me gusta borrar pizarrones. No me gusta borrar pizarrones, pero lo tengo que borrar. Sí, lo tengo que borrar porque necesito espacio para procesar esto. También voy a borrar lo de Valle. Eso Valle siempre, los problemas de probabilidad condicional y conjunta siempre están a la orden del día, ¿no? Siempre nos pueden llegar a salvar el problema, porque acá había que hacer un simple despeje de una probabilidad condicional de que sea deudor, sabiendo que mayorista, y ese valor lo multiplico por 0,80 y ya está. Y calculé la probabilidad de que sea mayorista y sea deudor. Bueno, es eso, o sea, no es gran cosa.
Bueno, dejé el dato de, bueno, que probabilidad de que sea deudor sabiendo que mayorista, que es el cálculo anterior. Simplemente voy a anotar el punto B. No voy a ponerlo todo ese párrafo. Simplemente lo voy a expresar tipo fórmula. La probabilidad de que no deba deudas o sea minorista. Y nada más. Porque si dice así, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente seleccionara hacer? No, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente seleccionara hacer esté al día, o sea, no deba deuda, no tenga deuda, o sea minorista? Esto. Esta O que está acá es sinónimo de unión. O una cosa o la otra. Pero esta O es una O incluyente, ¿no? Puede incluir los dos efectos a la vez. Bueno, ¿y qué aplico acá? Pregunta. Definición. Definición. ¿Y cómo sería? La probabilidad de que no esté pendiente de deuda más la probabilidad de que sea minorista menos la intersección Ah, de ambos. menos la intersección, guarda. Porque si me olvido de este último término, que es la probabilidad conjunta de que no deba deuda y sea minorista, estoy como diciendo de que este término vale cero. O sea que la probabilidad conjunta de que no tenga deuda y sea minorista es cero. Es imposible encontrar un tipo que esté al día y sea minorista, ¿no? O sea, no habría posibilidad, no habría chance de que no tenga deuda y sea minorista a la vez. No habría chance que no tenga deudas, pero eso significa que no tiene deuda, ¿no? No tiene deuda. Cuando se pone la rayita arriba significa no, que no tiene deuda, no tiene deuda. La probabilidad de que no tiene deuda y que a su vez o al mismo tiempo sea minorista. Y no pongo este término, estoy asumiendo que vale cero. La probabilidad conjunta de eso vale cero significa que la probabilidad de encontrar una persona al azar que no tenga deuda y a su vez sea minorista es cero. O sea, estas dos cosas no se pueden dar a la vez. No voy a encontrar una persona que no tenga deuda y sea minorista. Seguramente, si encuentro una persona que es minorista, podría llegar a tener deuda. Eso es lo que quiero decir. Si es minorista y a su vez todos los minoristas no tienen deuda, bueno, o más bien todos los minoristas, si por ejemplo todos los minoristas llegasen a tener eh, alguno de los minoristas llegase a tener deuda, o sea, no todos tienen deuda y no todos están sin deuda, eso es lo que quiero decir. Entonces esto no tiene por qué ser cero. Sería cero si por ejemplo, agarro todos los minoristas y todos tienen deuda, por ejemplo. Si todos los minoristas tienen deuda, la probabilidad de encontrar un minorista que no tenga deuda es cero, porque todos están sin deuda, ¿no? Entonces ahí sería imposible. Ahora, por ejemplo, también lo puede pensar así. Bueno, estamos tratando de procesar el problema. Más allá del problema es un fácil de resolver, pero estamos tratando de detenernos para razonar un poco. Uno podría encontrar una persona, bueno, uno podría decir, bueno, todos los que no tienen deuda
son mayoristas, por ejemplo. Todos los que no tienen deuda son mayoristas. Supongamos, acá el problema no dice eso, estamos suponiendo nosotros. Estamos tratando de razonar un poco las cosas, porque podría existir en otro problema este enunciado que estoy proponiendo. Supongamos que el enunciado del problema dice, todos los que no tienen deuda, todos los que están al día, todos los que están al día, o sea, los que no tienen deuda son mayoristas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de encontrar una persona que no tenga deuda y sea minorista? ¿Cuánto valdría? ¿Cómo? De nuevo. De nuevo, hay que tratar de razonar en base a las supuestas consignas o preguntas que puedan suscitar el problema. Yo digo, bueno, en un problema, acá no lo dice, estoy suponiendo yo, ¿qué pasaría si el problema me dice que todos los mayoristas, digamos, que todas las personas que no tienen deuda, o sea, que no tienen nada de impago, son mayoristas? Todos son minoristas. No, mayoristas. Todos los que no Ah, tienen deuda son mayoristas. Entonces, ¿cuánto vale esta probabilidad? 1. ¿Por qué? Y porque si no tienen deuda, los mayoristas, me dijiste que 0. No, no dije eso. Yo dije que todos, digamos, los que no tienen deuda, los que están al día, son todos mayoristas. Ah, Entonces, ¿puedo encontrar un minorista que no tenga deuda? no. No, porque yo estoy diciendo que los que no tienen deuda son todos mayoristas. O sea, no puede haber ningún minorista entonces que no tenga deuda, entonces esta probabilidad vale 0. ¿Se entiende lo que digo, no? Es razonar Sí, sí, posibles entiendo. enunciados. Es razonar posibles enunciados. Yo estoy diciendo que todos los mayoristas no tienen deuda, o sea, todos los que, perdón, todos los que no tienen, bueno, no, por mal, todos los que no tienen deuda son mayoristas, todos los que no tienen deuda son mayoristas, significa que los que tienen deuda, ¿quiénes son? Los minoristas. Entonces, la probabilidad de que no tenga deuda y sea minorista es 0. Y la probabilidad de que tenga deuda y sea minorista sería 1, en ese caso. ¿Me explico? Entiendo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Obvio que este juego de palabras, estos diferentes, digamos, diferentes enunciados, consignas, podrían alterar, ¿no? Y podría ser peligroso si uno no lo interpreta bien. Entonces, vuelvo a repetir, si yo no pongo este término, estoy diciendo que D y M son disjuntos. O sea, o sea, de que no tenga deuda y que sea minorista, son disjuntos. O sea, significaría que no podría encontrar personas que no tengan deuda y sean minoristas. Y eso el problema no lo dice. A mí no me dice que los minoristas no tienen deuda o los que no tienen deuda son minoristas. No lo dices. Eh, Tampoco dice que los que no tienen deuda sean, digamos, son mayoristas. Si me dicen que los que no tienen deuda son mayoristas, entonces esta probabilidad es 0, porque no puedo encontrar ninguno que no tenga deuda que sea minorista. Entonces esto sería 0. Bueno, eso si me olvido yo este término. ¿Cómo se interpreta si me olvido ese término? Es esto, que es imposible encontrar una persona que cumpla estos dos requisitos. Que no tenga deuda y sea minorista. Y eso no lo dice el problema, así que lo estoy interpretando mal. El tema es que cuando tengo la probabilidad de la unión, es esta fórmula, es fórmula de siempre, ¿no? Probabilidad de A unión B, y es más, lo hemos demostrado en probabilidad estadística número 4, creo, ya lejanamente, hace más de 96 videos atrás. Lo demostré esto, a través de diagramas de Venn en forma intuitiva. La probabilidad de A unión B es la probabilidad de A a la probabilidad de B menos la probabilidad conjunta de A y B. Se guarda con olvidarse algún término de la fórmula.
Muchas veces me detengo, este problema ya lo tendría que haber terminado. Ya sé, che, ¿por qué tarda tanto el proceso? No, porque estoy tratando de hurgar los diferentes enunciados, los diferentes consignas, los diferentes datos que podrían suscitar en un problema. Entonces, ¿cómo se interpreta si me dice una cosa, si me dice la otra? ¿Qué pasa si esta probabilidad conjunta vale 1? Bueno, supongamos, estoy hablando de probabilidad conjunta, que esta probabilidad conjunta vale 1. O sea, los que no tienen deuda y sean minoristas es igual a 1. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Qué pasaría si esta probabilidad conjunta vale 1? El 100% de seguridad de que se va a cumplir de que no tenga deuda y sea minorista. Entonces, seguro que si no tiene deuda es minorista y seguro que si es minorista no tiene deuda. Eso es lo que estoy diciendo, que no, que si no tiene deuda va a ser minorista seguro y si, no, y si es minorista no tiene deuda. Y eso es como se interpreta en el caso de que esta probabilidad conjunta valga 1. ¿Me explico? Sí, se entiende. Allá el problema ahora termina, pero si no hago esos cambios de enunciados, esas suposiciones, para ir razonando e interpretando gramaticalmente los posibles enunciados, no vale de nada que yo haga un problema así, robóticamente. No, está bueno procesarlo así. Bueno, ahora lo seguimos, ¿no? Lo estoy diciendo, ¿no? Y vuelta a repetir. ¿Qué pasa si esto vale 0? La probabilidad de que no tenga deuda y sea monista es igual a 0. ¿Cómo se interpreta? Como si nulo, no, si no hay, ¿Qué significa que no hay? Si la probabilidad vale 0 significa que es imposible encontrar que qué es cosa. imposible, que es vacío. Es vacío, o sea que esto y esto no se pueden dar al mismo tiempo. O Claro, sea, no voy a encontrar a ninguna persona al azar que no tenga deuda y sea minorista a la vez. ¿Sí? ¿Se entiende? se entiende. Eso es importante. Ir cambiando los enunciados. Pero bueno, ahora volvamos al problema. Quería calcular esto. Vamos. Que no tenga deuda. Que tenga deuda es el 30%. Ya lo sabíamos. O sea, sabíamos que la probabilidad de que tenga deuda es el 30%. Pregunta. ¿Cuánto vale la probabilidad de que no tenga deuda? Lo apuestas, 1 menos No cuesta. 0,30, Claro. 0,70. 1 menos 0,30, 0,70. Listo. Pero ya 0, esto vale 0,70. Ya me lo saqué de encima. La probabilidad que sea minorista, ya me lo dice el problema, 0,20. Y faltaría esta probabilidad conjunta de que no tenga deuda y sea minorista. Bueno, no lo tengo esto. Acá no está el problema. A lo sumo, esquemáticamente hemos puesto este dato que tenga deuda sabiendo que es minorista, es 0,70. A mí me preguntan esta probabilidad conjunta. Y cuando me piden una probabilidad conjunta, ¿qué es lo que atino a hacer? A aplicar propiedad, La definición de siempre. definición. Claro. Que no tenga deuda y sea minorista. La definición de probabilidad conjunta. Probabilidad de que no tenga deuda sabiendo que es minorista, con la probabilidad de que sea minorista, o al revés, ¿no? O al revés, como lo dije en el video pasado, y lo repasamos al principio de este. Este es el número 111, ¿eh? Perdón. ¡Ah! Se estaba haciendo trampa. Me picó. ¿Aplicó esta o al revés? Podría ser al revés también. O sea, si doy vuelta el orden de los conjuntos, los roles de ambos conjuntos, y yo lo doy vuelta, esto al revés va a quedar la probabilidad de que
sea minorista sabiendo que no tiene deuda, por la probabilidad de que no tenga deuda. Bueno, pero hay que ver cuál de las dos me conviene. No siempre me convienen las dos, alguna de las dos me va a convenir más. Ahora, ¿cuál de las dos expresiones me conviene para calcular esta probabilidad conjunta? Pregunta. ¿Cuál de las dos? ¿Esta o esta de abajo? Según los datos del problema. La de arriba. La de arriba. Muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos el dato de los minoristas. Igual también tenemos el de que no Bueno, es tenemos esto. O dependiente. sea, Claro, por eso. Lo digo por eso. entonces esto, estoy acá. Esta probabilidad de acá es la opuesta a esta. D sobre M. Y esto es no D sobre M. Es la opuesta, digamos. O sea, este dato, esta probabilidad conjunta, perdón, esta probabilidad condicional es la opuesta de esta y viceversa. ¿Se entiende? Sí, se entiende. O sea, esto va a ser 1 menos la probabilidad de que no tenga deuda sabiendo que es minorista. Bueno, esto es 0,70. Esto va a ser 1 menos 0,70, 0,30. Bueno, entonces este valor vale 0,30 y la probabilidad de que sea minorista es 0,2. 0,2. Claro. 0,30 por 0,20, 0,6. 0,6. 0,6. Sí. 0,6. Claro. 0,06 sea la probabilidad de que no tenga deuda y sea minorista. O sea, muy remota la probabilidad. Es aproximadamente casi cero. O sea, esto sería como un 6%. O sea, un 6% de chance que tenga de que no tenga deuda y sea minorista. Muy poca la probabilidad de encontrar una persona al azar que no tenga deuda y sea minorista. O sea, de cada 6% significa 6 sobre 100. De cada 100 tipos, tengo que tener una gran suerte de encontrar uno de esos 6 que cumpla con los requisitos de que no tenga deuda y sea minorista. O sea, muy baja la probabilidad. De 100 tengo 6 personas que posiblemente sean minoristas y no tengan deuda. 6 contra 94 que no lo son, que no cumplen los requisitos. ¿Se entiende lo que digo? Sí. O sea, así se interpreta la probabilidad también, ¿sí? No es un numerito solamente. Está bien, ahí no lo pregunta, pero si dice interpreta el resultado, ¿qué pasa? Me estoy moviendo mucho. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto es lo que os pedía. Bueno, bueno, nos dio 0,06 y este valor que está acá, que indica el 6%, lo reubico acá, en este término. Me queda 0,70 más 0,20 menos 0,06. Bueno, me queda 0,70 más 0,20, 0,90. 0,90 menos 0,06 es 0,84. O sea, me queda una probabilidad de 0,84. O sea, tengo un 84% de chance de que alguna de estas dos cosas voy a encontrar. O sea, que no tenga deuda, o que sea minorista, o que sea ambas cosas a la vez. En un 84% de los casos. O sea, de cada 100 personas, 84 pueden llegar a cumplir esos requisitos. O una cosa o la otra, o las dos cosas al mismo tiempo. ¿Me explico? Sí. Esa es la interpretación, porque si no, el 0,84 pasamos al punto de... No, hay que interpretar los resultados, se lo puede pedir. Y el punto D no era, el punto C es el que viene ahora. Total, nos quedan 10 minutos, podemos aprovechar. Hasta que eso nos saque, claro. Ahí está. Bien, vamos al punto C, vamos para acá abajo. Nos estamos desplazando ya casi la última pregunta. Adelante, última, por ahí. No sé.
¿Cuántas puntas son? ¿Cuántos ítems son? Ahora qué dice acá. Vamos al punto C, no sé ni lo leí, qué sé yo. ¿Qué dice? Si se sabe que un cliente tiene pagos pendientes, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que se trate de un cliente minorista? Interesante. Vamos a procesar la pregunta, vamos a interpretar gramaticalmente el enunciado. Yo ya lo dije en muchos videos que el adverbio se sabe o se está sabiendo es la data que se tiene, el antecedente que se tiene. ¿Mm? Se sabe que un cliente tiene pagos pendientes. O sea, uno elige un tipo al azar, un cliente al azar, y uno ya sabe que ese cliente es deudor. O sea, ese cliente tiene pagos pendientes, es deudor. ¿Me explico? Sí. Entonces esa es la data, ese es el antecedente. Sabemos que es deudor, que tiene pagos pendientes. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que se trate de un cliente minorista? Entonces, ¿cómo se expresaría esta probabilidad? ¿Y qué tipo de probabilidad es? Eh, es, es la probabilidad de que sea eh, minorista, ¿Mm? unión, Mm. la probabilidad, Mm. no, pará, Unión, ¿por qué la unión? no, 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 ¿Qué pasa cuando yo dije cuando aparece el adverbio se sabe o sabiendo, me está dando un antecedente, me está dando una información de algo, y después me preguntan la probabilidad de un consecuente, la probabilidad de una consecuencia, en base a ese dato, a ese antecedente. Entonces, hay una condición, que es el antecedente sobre el consecuente, y en este caso el consecuente es que sea un cliente minorista. O sea, sé que el cliente que elijo es deudor, tiene pago pendiente. Eso ya lo sé, lo tengo como antecedente. ¿Cuál es la probabilidad, ahora, en consecuencia, de que ese Me, cliente sea minorista? claro, no, 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 sí, pero yo estaba diciendo, ¿cómo que no? Estaba viendo el de arriba, perdón, me confundí. Ah, Por eso, en bueno, me este pareció caso raro. sería Valles. Sí, Él sería Valle, la bueno, probabilidad de que sea minorista sabiendo que bien. tiene pago pendiente Listo, esa y es una aplica probabilidad la definición. condicional, simplemente es eso. Y nada más que eso. A ver si puedo borrar acá y procesarlo, o sea, esto ya está, lo borré. El punto B, ya lo procesamos. Nos detuvimos un poco con el punto B para analizar esta probabilidad conjunta. Está bien jugar con los enunciados porque no es hacer un problema robóticamente y decir, bueno, ya está, para mal otro problema. No. El tema es qué pasa, o suponer qué pasaría si me cambian la consigna, si me cambian el enunciado, cómo lo proceso y cómo interpreto las probabilidades también. O sea, uno se detiene para enfatizar un argumento y saber razonarlo, no es solamente hacer un TikTok matemático y calculé y pasamos a otra cosa. No, 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 no. Hay que saber razonar. Y por eso, bueno, nos tomamos el tiempo. Hasta que Zoom nos saca, claro. Pero bueno, está bueno detenerse en estos argumentos, en estos análisis gramaticales de los enunciados y sobre todo lo que tenga que ver con probabilidades estadísticas que depende mucho de cómo uno interpreta gramaticalmente el enunciado. Ok, tengo un poco, sería el punto C. Ya sabemos de qué se trata. No voy a poner todos los enunciados. Ya directamente pongo la probabilidad condicional, que es la probabilidad de que sea minorista, sabiendo que tiene pagos pendientes, o sea que es deudor. De deudor, no de defectuoso. Aún a veces si digo defectuoso me equivoco con las bolitas defectuosas o las tuercas defectuosas y buenas de viejos problemas. No, deudor. O sea, la probabilidad que sea minorista sabiendo que es deudor. Eh, bueno, entonces me voy acá. Esto.
Si me piden, siempre empiezo igual. Si me piden calcular la probabilidad conjunta o la probabilidad condicional, bla, 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 bla. ¿Por dónde empiezo? Siempre lo mismo. Y sería la probabilidad que sea minorista y pendiente de pago Sí. dividido pendiente de pago. Claro, o sea, la probabilidad conjunta, la probabilidad que sea deudor y minorista, o al revés, como lo dijiste O vos, al que sea revés, claro. minorista y deudor. Es igual, ¿eh? Que sea deudor o minorista y deudor, la intersección en conjuntos no altera digamos, la conmutatividad en la intersección de conjuntos, no altera el resultado. Porque es conmutativa, la intersección y la unión también son operaciones conmutativas dentro de la álgebra de conjunto. A intersección B, lo mismo que B intersección A, y a unión B es igual a B unión A. La intersección y la unión son operaciones conmutativas, abelianas, para el más que sabe más, un poquito más de matemática, dentro del álgebra de conjuntos. Sea deudor y minorista, tenemos que poner que sea minorista y deudor. Pero bueno, lo expresamos así, en principio, y esto aplicando la definición que ya escribí un montón de veces de probabilidad conjunta, que sea deudor sabiendo que es minorista por la probabilidad que sea minorista, o bueno, podría ser, dije, o que sea minorista y sea deudor, es la probabilidad que sea minorista, sabiendo que es deudor, por la probabilidad que sea deudor. En realidad, a priori no sé cuál de las dos me conviene. Todo depende de los datos del problema. Bueno, a ver, todo depende de los datos que tenemos en el problema. Ah, bien, en realidad ya tengo que saber qué me conviene, porque me están pidiendo esto. Entonces, ¿cuál de las dos me conviene usar? La de abajo. La de abajo, porque tiene esto, que es justamente lo que me está pidiendo. Entonces, bueno, necesitaría calcular. Bueno, la probabilidad que sea deudor, lo dice el problema, es 0,30, ¿no? Acá que y el pago pendiente, 0,30. Necesitaría calcular la probabilidad que sea minorista sabiendo que es deudor. Bueno, eso no lo tengo. Lo que sí tengo al revés, la probabilidad que es deudor sabiendo que es minorista. O sea, yo necesito calcular esto, ¿no? Que no lo tengo. Pero lo tengo al revés. O sea, tengo la probabilidad de que sea deudor sabiendo que es minorista. Y eso es 0,70. Y esto lo habíamos visto en muchos videos y en muchos problemas que hicimos en el canal. ¿Qué es lo que debería usar cuando tengo una probabilidad condicional y la contraria? Sí, tengo como dato esta probabilidad condicional y me piden la contraria. O sea, la contraria es la que está dada vuelta, ¿no? En vez de decir D sobre M, M sobre D. ¿Qué tengo que aplicar? Moraleja, lo dijo como moraleja muchas La veces. definición. ¿Qué definición? Ah, no, claro. Sería la opuesta. Bueno, No, la, no,